Bien, mis hermanos, muy buenos días. Permítanme, gracias por la oración, gracias por la invitación, pero permítanme orar como es necesario. Alabado Padre Celestial, gracias te doy por este día, Padre, por tu amor, por tu misericordia, por lo que has hecho en la cruz y porque hoy has resucitado, Padre, porque vives y reinas para siempre, Señor. Por favor, guía mis palabras el día de hoy y que el mensaje sea lo que tú has puesto en mi corazón para poder compartir con los hermanos el día de hoy, Padre. Gracias te doy, infinitas, Señor, por tu sacrificio en la cruz, por tu gracia, por tu amor para con nosotros. En el precioso nombre de Cristo Jesús, que es sobre todo nombre. Amén. Pues bien, mis hermanos, nuestro Señor vive, ha resucitado. Aleluya, no podemos estar más alegres que el día de hoy por este acontecimiento. Pero bueno, el mensaje que les traigo el día de hoy se llama Jesucristo es el único héroe. Empiezo con la siguiente manera. Hace unos días en mi clase de estrategia empresarial les había encargado a mis alumnos un par de documentales sobre donde las empresas pues actuaron de forma inapropiada con sus clientes, y en estos documentales pues eran algo complejos de entender, de esos en los que dejan más pensando a las personas que realmente sonriendo. Pero el objetivo de haber yo mandado estos documentales era para poder entablar un debate al respecto, dado que uno de los aspectos cruciales de este par de casos es que los afectados no recibieron ningún tipo de restitución de daños, e incluso uno de los alumnos, cuando ya estábamos debatiendo sobre estos documentales, me dice con mucha seriedad, me dice: maestro, levanta la mano y me dice: oiga, doctor, pero por favor para la próxima mándenos documentales que tengan un final feliz, ¿no? Sinceramente me arrancó una carcajada en ese momento, pero sí es muy cierto. Todos siempre queremos ver finales felices y que cierren con la frase "y vivieron felices por siempre". Aquí cabe expresar un pequeño chiste, y que es más bien una anécdota de la casa. Mi hijo, por la manera en que nos ve, que oramos mi esposa y yo, siempre que le contamos algún cuento, ya sea secular o alguna historia de la Biblia, él siempre termina diciendo amén. Y sobre todo en estos que dicen "y vivieron felices por siempre, amén". Bueno, pero sí, ese es el objetivo del ser humano, ser feliz y tener este tipo de felicidad. Así que mis queridos alumnos, perdón la costumbre, mis queridos hermanos, hoy no les voy a narrar un documental, hoy les voy a contar una historia, que es la mejor historia que ha habido, pero que es sobre todo lo más importante, que es verdadera, y que esta vida real que tenemos y que esta historia verdadera tiene el final más feliz de todos. Y el héroe de esta historia no lleva ni capa ni ya usa máscara, y todos lo conocemos, es nuestro Señor Jesucristo. Hoy es domingo de resurrección y es el motivo principal del por qué tenemos identidad, del por qué tenemos un propósito. Por ende nos vamos a basar en 1 Corintios 15, que dice, y se los pido de favor, léanlo por favor por su cuenta, porque es un capítulo algo extenso, pero voy a rescatar lo siguiente. Comienza con una introducción que da paso al fundamento evangélico en los versículos 1 y 2. Además os declaro, mis hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. En esta introducción, el apóstol Pablo, que fue quien recibió la inspiración del Espíritu Santo para redactarlo, reitera la narrativa histórica de lo que es su predicación y les recuerda: si ya son salvos y si no creen y no la retienen, pues todo ha sido en vano, mis hermanos. Entonces, posteriormente resume estas enseñanzas en los versículos 3 y 4, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Nuestro Señor Jesucristo es el cumplimiento físico, real, existente del cumplimiento de la promesa, donde se cubren los pecados, ya que murió y fue sepultado. Pero lo más importante es que resucitó físicamente en este mundo, resucitó para dar testimonio y para hacernos ver lo que es esto, mis queridos hermanos. Continúa el relato de las enseñanzas a través de la narrativa de los testigos entre los versículos del 5 al 8, y que dice así: y que apareció a Cefas, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez,
Algunos ya no están con nosotros, otros aún están aquí presentes. Después le apareció a Jacobo, después a todos los demás apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Aquí, mis hermanos, está haciendo explícito que le apareció a mucha gente nuestro Señor Jesucristo físicamente para dar este testimonio. De esta porción se nos llama mucho la atención, o a mí en lo particular me llamó mucho la palabra abortiva de que utilizó aquí el apóstol Pablo. Esta palabra fue empleada en el griego que significa ektromanti, que significa nacido fuera de tiempo, haciendo visible que su conversión fue posterior, cuando nuestro Señor Jesucristo le dice, ¿por qué me persigues? Dejando ver que la naturaleza pasada quedó atrás y su servicio al Señor es por medio de la redención obtenida, como se explica en los versículos 9 al 11, que los invito a leerlos, donde dice que Él fue restaurado. El punto neurálgico aquí, mis hermanos, de este pasaje lo vemos en los versículos del 12 al 14. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y en el versículo 17, y aún estáis en vuestros pecados. Así que, mis hermanos, este es el centro neurálgico del por qué creemos en nuestro Señor Jesucristo, porque es un Dios vivo. ¿Y de qué nos beneficiaría a nosotros servir a un hombre muerto? Pues en lo más mínimo, en nada. Remata en el versículo 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Es decir, todos los apóstoles, seguidores de Jesús, serían objetos de burlas y de dar lástima, dado que habían seguido a otro ser mortal que pereció al igual que ellos, van a perecer. En lo personal, me da mucha lástima a los musulmanes, por ejemplo, que ellos en el Corán hablan 25 veces de nuestro Señor Jesucristo y solo 5 veces de Mahoma, pero se especifica en el mismo Corán que Jesús ascendió, mientras que Mahoma sí murió, pero aún así para ellos es más importante Mahoma y digno de alabanza, mientras que para ellos nuestro Señor Jesucristo no lo es. Es muy interesante ver esto, sinceramente. En vez de reconocer al único Dios vivo y existente, se quieren conformar con versiones paganas y malogradas de lo que es el verdadero Redentor. Lo más importante es la esperanza que encontramos en el versículo 22, que dice así, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Mis hermanos, qué hermosa es esta palabra. Todos vamos a ser vivificados en nuestro Señor Jesucristo. Todos tenemos esa esperanza de vida eterna con nuestro Señor Jesucristo. Y al cierre de los versículos 54-58 que dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde? ¿Dónde está sepulcro tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Es la invitación, mis hermanos, a ser siervos de un Dios vivo, porque Él vive, Él vive. Ahora, mis hermanos, la narración la escuchamos hace un poquito, pero hay 4 evangelios y en los 4 evangelios lo marca su narrativa peculiar. Mateo 28, Marcos 16, Lucas 24 y Juan 20. Cada uno ofrece ligeras diferencias en pequeños detalles de cómo aconteció la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes la pueden leer íntegramente y hacer esta comparativa, pero de forma breve se los voy a platicar. Se nos dice que era el amanecer del primer día de la semana, o sea, el domingo. Hay que recordar que había pasado el Sabbat, es decir, el día del reposo, que en la tradición judía es el día sábado. Entonces, fueron estas 2 mujeres a tratar de ungir el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo con aceites y especias. Se dice que era María Magdalena y la otra María. Dado que, pues, evidentemente, y como les acabo de comentar, pues el día en que fue él crucificado había sido el viernes, por ende el sábado, pues no se podía hacer absolutamente nada. Entonces, recordemos aquí que José de Arimatea había pedido el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo para sepultarlo.
Pero dentro del contexto, no había habido tiempo de absolutamente nada, mis hermanos, por lo que les menciono nuevamente del Sabbat, que es una tradición en la cual no se hace absolutamente nada. Entonces, adicionalmente, los fariseos habían ido con Pilato y le dijeron, oye, acuérdate que el nazareno ese, ¿verdad?, había dicho que iba a resucitar. Entonces no queremos que vengan a robarse el cuerpo y digan sus seguidores que, pues, él resucitó y se lo hayan robado. O hayan hecho algo por el estilo. Entonces, Pilato les concede y les dice, ¿saben qué? Voy a poner una piedrota muy fuerte, muy grande, de más de 2000 kilos. Y le voy a poner el sello de Roma. Y adicionalmente se va a instalar una guardia militar romana. Es decir, estaban todos los efectos habidos y por haber para que no hubiera nada de saqueo. Entonces, pero volviendo al relato, a estas mujeres no les importó nada de esto y no sabían cómo iban a poder acceder al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, por lo que les digo. Entonces, nos narra la Biblia que se escuchó y que se sintió un gran terremoto que sacudió la tierra para poder remover esa piedra. Y al llegar, un ángel les dice, ¿por qué están buscando entre los muertos al que vive? Miren, entren, vean, no hay nadie aquí. Vayan y avísenle a los demás discípulos. Ándale, corran, vayan. Y si estuvieran en los tiempos actuales les hubieran dicho, mándenles un WhatsApp o publíquenlo en Facebook. Háganlo, pero ya avísenle a toda la gente, por favor. Entonces, ¿por qué nuestro Señor Jesucristo es el único héroe? Les voy a hacer la analogía. A mí de niño me gustaban mucho las películas de superhéroes. Batman y Superman eran mis favoritos. Yo crecí en la década de entre los 80s y 90s viendo cómo Michael Keaton y Christopher Reeve interpretaron a estos personajes. Pero algo muy importante tienen estos personajes, que aparte de que son ficción, obviamente, tienen limitantes y vulnerabilidades muy significativas. Y en ellos sí existía cierto rencor. Si no, vayan a ver las películas y vean cómo se enfrentaban a sus enemigos. Pero lo más importante de estos personajes es que, número uno, no son ni omniscientes, no son omnipresentes y mucho menos omnipotentes. Ya que obviamente son producto de una historia muy lucrativa que debe de tener diferentes enemigos, pues que le generen ciertas ganancias y que puedan tener unas batallas en las cuales pierdan y para poder seguir generando ventas y poder seguir con la narrativa. Entonces, ¿quién sí es el único que tiene todas estas características? Es nuestro Señor Jesucristo. Es la razón primordial porque nuestro Señor Jesucristo fue a darnos de su gracia para redimirnos de todos nuestros pecados. Eso lo sabemos perfectamente, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero para el pueblo de Israel, y por eso es tanto lo que ellos no lo consideraban su Redentor, y se los voy a poner de una forma muy sencilla que quizás ustedes no lo habían considerado. Para ellos, en el momento histórico en el que se encontraban, ellos estaban sometidos al Imperio Romano. Entonces, para ellos lo que ellos querían ver era un redentor terrenal. Y lo he visto en varios podcasts y entrevistas que mencionan que dicen, no, Jesús no pudo ser el Mesías porque no rescató al pueblo hebreo, israelita del dominio romano. Es decir, para ellos querían un Moisés que los guió a través del poder de nuestro Señor a liberarse del yugo opresor de los egipcios. O quizás quisieran un Josué que los llevó a atravesar el muro de Jericó y llegar a la tierra prometida. O quizás a un Elías que oró y con el fuego del cielo destruyó a todos los profetas de Baal. O quizás a un Daniel que le hizo frente a Nabucodonosor. O quizás pues a un David que venció a Goliat y por ende los filisteos. Posteriormente, militarmente, los lideró en contra de otros tantos enemigos. Entonces, para ellos, siguen esperando al Mesías. Para ellos, si les platicamos en este momento actual, ellos nos dirían, ¿no? ¿Saben qué? Pues si viniera ahorita el Mesías, tendría que liberarnos de la opresión que tenemos de Irán y de Palestina. Es decir, su interés sigue siendo y es lo terrenal y no lo eterno, porque quieren la tierra prometida, sí. Y aparte de eso, solo quieren y su visión es limitada a lo que hay en esta tierra.
Pero en nuestro Señor Jesucristo se cumplen todas las profecías del Antiguo Testamento. Incluso se debe considerar al profeta Isaías, creo yo en mi particular punto de vista, como un evangelio más, dado que es el que más habla de nuestro Señor Jesucristo de dentro de todos los profetas. Recordemos lo que acabamos de leer ahorita en 1 Corintios 15, en el versículo 4. Cita textualmente a Oseas 6:2, que dice: nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Y también Isaías 53, versículos del 10 al 12, que dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, será linaje. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción en su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado en los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, llorado por los transgresores. Entonces, mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo sí es quien vino a rescatarnos del peor peligro, de la peor pesadilla, del peor de los castigos que puede ocurrirnos, que es la muerte. Pero nos rescató sobre todo, no nada más de la muerte de este cuerpo físico, sino de la muerte eterna. Por ende es nuestro único héroe y es el único digno de recibir gloria, honra y alabanza. Y hoy celebramos su triunfo más grande, que es vencer al pecado de nosotros y a la muerte. Esta historia, por ende, mis hermanos, es el final más hermoso que puede haber. Es que no se acabó la historia el viernes, sino que culmina con su resurrección y tenemos una fe viva y no vana, una fe que mueve montañas, una fe que trae a otros a servirles. Pero bueno, si les falta, les voy a platicar evidencias del por qué sí resucitó. El relato, como vimos en los evangelios, se nos dice que los guardias salieron corriendo posteriormente. Huyeron despavoridos por lo acontecido, y esto es totalmente humano. Imagínense un terremoto. Una ocasión, visitando yo la Ciudad de México, me tocó sentir un terremoto y sinceramente no es una experiencia que se los recomiendo a nadie. Entonces, pónganse en los zapatos de estos soldados. Totalmente humanos, sintieron el estruendo, el movimiento de la tierra se sacudió y salieron corriendo. Totalmente humano y totalmente sencillo. Adicionalmente, imagínense, la piedra fue removida, se rompió el sello de Roma y los soldados, pues, ¿qué es lo que hacen? Se van corriendo con los fariseos y les dicen lo que había acontecido. Y ahora sí, trasladando también un poco a una película mexicana, La Dictadura Perfecta. Los fariseos pensaron en hacer lo que en esa película mexicana se le conoce como la caja china. En esta película se habla muy mal de los políticos mexicanos y pues con justa razón. No los voy a defender a ninguno de ellos, pero muestran lo que es este proyecto, que es hacer una simulación alterna o paralela para distraer la situación, la atención de alguna situación ajena que esté sucediendo en un momento particular. Por ejemplo, en fin, hay muchos ejemplos. Uno de ellos, podemos hablar de varios casos, pero bueno, uno que se me viene a la mente es cuando sacaron el tema del chupacabras. Pero bueno, ese es un ejemplo de la caja china, es decir, desviar la atención con algo que no está sucediendo. Pero bueno, les dijeron los fariseos a los soldados: les voy a dar este dinero, pero ustedes van a decir que cuando ustedes dormían, ellos aprovecharon y se llevaron el cuerpo. Pero pues sí, qué fácil salida es crear esta mentira. Pero hubiera sido más fácil para ellos, y sinceramente, y esta es la parte del por qué menciono esto, para los fariseos y para los soldados, encontrar el cuerpo de Jesús. Muéstrenme, yo se los digo, muéstrenme el cuerpo de Jesús. Y se los digo a todos los ateos y agnósticos y todas las personas que no creen en nuestro Señor. Muéstrenme el cuerpo de Jesús. ¿Ustedes creen sinceramente, con todo el poder que tenían estos hombres, con toda la infraestructura de la época, no les hubiese sido posible encontrar un cuerpo muerto? Es aquí donde yo me atrevo a decir que ahí mismo hubiera muerto todo el cristianismo. Ahí mismo. Las iglesias, las Biblias, las cruces deberían de ser derribadas y destruidas.
porque como dice 1 Corintios 15, vana sería nuestra fe. Entonces, como sabemos, mis hermanos, el Imperio Romano era y ha sido el más poderoso, que alcanzó el nivel más alto de desarrollo como civilización. Y eso mismo fue lo que los llevó a ser derrocado, porque llegó a tal punto, mis hermanos, que la gente romana ya no tenía que trabajar. Entonces tenían que contratar a extranjeros y por ende eso fue su fin, porque esos contratados evidentemente no le iban a poner el mismo amor a la patria. Entonces, pero eso es un tema muy aparte y no lo voy a tocar y ni voy a ahondar más. Así que mis hermanos, pero sinceramente, ubíquense, un imperio tan poderoso, un gobierno tan fuerte, una gente tan decidida, ¿no iban a tener la infraestructura ni los medios suficientes para encontrar un cuerpo muerto? Les voy a decir, cuando hay voluntad de la ciencia y de la investigación, es fácil encontrar las cosas. Se encontró el Titanic en el fondo del mar, se encontró el búnker de Hitler, se encontraron las pirámides de Egipto, se han encontrado la tumba de Tutankamón. En México se encontró la Gran Tenochtitlán. En ciencia se ha encontrado y se han desarrollado grandes medicinas. Entonces, y incluso mis hermanos, hasta en tono de broma, en las películas, Indiana Jones encontró el Arca del Pacto. Entonces, cuando hay voluntad, hay manera de conseguir las cosas. Entonces, imagínense que estos fariseos y romanos no pudieran encontrar el cuerpo muerto con todo este poderío militar, económico y político de la época. Imagínense a Caifás, orondo, como dijera una locutora en Monterrey, orondo, y todos los fariseos haciendo un museo para exhibir al idólatra, al blasfemo, al falso profeta. Bien ufanos lo estarían haciendo. ¿Y qué creen, mis hermanos? Nunca lo pudieron encontrar, ni nunca lo van a poder encontrar, ni ningún vestigio, porque mi Señor, mi Cristo vive y reina para siempre. La segunda evidencia que tengo, mis hermanos, es el hecho de cómo los testigos oculares, primordialmente sus apóstoles, nunca cambiaron su versión de los acontecimientos. Incluso Pedro, que negó a nuestro Señor Jesucristo. La historia, fuera de la Biblia, nos narra que ellos fueron torturados de una manera muy cruel. Sufrieron muertes muy terribles. Y destaco dos de ellos, precisamente a Pedro. Cuando le dijeron, te vamos a crucificar, él dijo, ok, crucifíquenme sí, pero yo no soy digno de morir como mi Señor. Así que crucifíquenme de cabeza. Y lo colgaron de cabeza. El apóstol Juan, mis hermanos. Precisamente hablábamos ahorita de que en la isla de Patmos, él fue donde recibió más inspiración y sobre todo para el tema de escribir las revelaciones del Apocalipsis. A él lo quisieron meter, o más bien lo metieron en un caldero hirviendo con aceite y no se quemaba. Y él hirviendo, cuenta la historia que él hirviendo seguía predicando el evangelio. Entonces, mis hermanos, ellos con esta tal tipo de tortura, ¿ustedes creen que podrían o estarían dispuestos a cambiar su versión? Evidentemente que sí. Y a Juan lo terminan mandando a la isla de Patmos, que es donde les comenté que recibió la inspiración para redactar el Apocalipsis. Entonces, esto pasaría en la vida real. Pregúntele a cualquier criminal, pregúntele a cualquier testigo falso. Incluso, mis hermanos, Blas Pascal, el famoso matemático, dijo en su momento que no hay mejor fuente de credibilidad que aquella persona que mantiene su dicho ante la tortura. Y lo dijo de esta manera: creo únicamente en los testigos que se dejan cortar el cuello. Ellos estuvieron dispuestos a morir por esta verdad. En México hay un chiste muy popular, y es que en México se narraba que existía mucho la tradición entre la policía de hacer el tehuacanazo, que es agitar agua mineral y ponérselo en la nariz de las personas, y con ese sufrimiento la gente decía lo que sea. Entonces este chiste decía que habían encontrado unos policías a un pequeño ladrón y se había declarado culpable de haber matado a Colosio, a Juárez y al cura Hidalgo y a todos los demás. Él era el responsable de absolutamente todos los daños que habían pasado en la historia de México. Entonces, mis hermanos, ante esta tortura, estas personas no cambiaron su testimonio. Entonces, pero para nadie, para ya no seguir con ese tema, para nadie es desconocido que nuestro Señor Jesucristo existió. Jesús existió, si no el calendario no sería vigente, no sería real. Entonces, el calendario lo demuestra por sí solo.
Lo que muchos ponen en tela de juicio es precisamente el hecho de su crucifixión y su resurrección, alegando que todo es basado en meros relatos de sus seguidores. Por eso insisto que todos estos testigos nunca cambiaron esta versión. Adicionalmente, fuera de lo que es la narrativa bíblica, mis hermanos, hubieron historiadores, Tácito, del Imperio Romano, y José fue un historiador hebreo que seguía precisamente a Caifás y a todos los fariseos. Narraron estos hechos, fueron testigos oculares y fueron testigos fuera del círculo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y saben por qué, mis hermanos? Porque la verdad os hará libres y la verdad siempre va a triunfar sobre la mentira. Por eso, mis hermanos, por último, nuestro Señor Jesucristo, y esta es mi tercera evidencia, nuestro Señor Jesucristo es el único que ha obrado en un cambio en nuestras vidas que nada ni nadie puede hacer. Es el que vino a dar su vida por nosotros, por mis pecados, para restaurarme, para darme la vida eterna, para restaurarlo a usted, para darle la vida eterna a usted. Es por fe en Él que se pueden vencer problemas, poderes y personas. En el relato de las mujeres, estas mujeres iban con fe a buscar al cuerpo de nuestro Señor. Ellas no sabían cómo iban a mover la piedra. Ese era un problema, un poder, el sello de Roma. Y a unas personas tenían a los militares que estaban resguardando el lugar. Nuestro Señor Jesucristo es el único que puede vencer problemas, poderes y a personas que se interpongan en el camino. Es el único que ha cambiado a las personas, mis hermanos. En mi caso personal, Él tuvo misericordia de mí y dejó su trono de gloria, como dice el himno. Dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria y me dio una vida nueva. Y yo soy feliz con Él y yo soy feliz por Él. A todos aquellos que los ha dejado, que han dejado de drogarse, a todos aquellos que han dejado de ser infieles, a todos aquellos que han dejado de maldecir, a todos aquellos que han dejado la bebida, a todos aquellos que han dejado de robar. Todas esas cosas han quedado atrás y de ellas ya no va a tener memoria. Todo esto ha sido liquidado por su gracia. Y Él lo exclamó desde la cruz, dijo, consumado es. Así que, mis hermanos, nuestro héroe, nuestro Señor, nuestro Redentor, vive y reina. Su amor y su gracia es la que nos liberó de nuestro peor enemigo, nuestro pecado y por ende la muerte eterna. Por este cambio operado en mi ser y en muchos de ustedes, yo estoy seguro que mi Redentor vive. Él vive, Él vive, Él vive. Y sé que Él viviendo está, pues vive en mi corazón. Así que, mi hermano, te invito a que viva en tu corazón también y aceptes la invitación de la vida eterna de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro único héroe y nuestro Redentor. Te dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Así que si tú no le has conocido, te invito a orar conmigo y después nos unimos todos en oración. Alabado Padre Celestial, gracias te doy por tu sacrificio en la cruz. Gracias, Señor, porque has borrado y saldado mi deuda del pecado. Gracias, Señor, porque me has restaurado, porque me has dado vida eterna. Gracias porque a partir de este momento soy un siervo más tuyo y no te negaré más. Gracias, Señor, porque en ti tenemos todo. Ahora, mis hermanos, todos unámonos en oración. Alabado Padre Celestial, gracias te doy por tu amor, por tu misericordia, por este día, por todo lo que nos das, por tu sacrificio en la cruz, pero sobre todo porque creemos y vivimos bajo tu gracia, bajo tu amor, Señor, porque tú has sido redimido, Padre, porque tú nos has redimido, Señor, porque nos has dado una vida nueva y nos vas a dar la vida eterna contigo, Padre. Gracias, Señor, por tanto amor. Gracias, Señor, por todo esto. Porque no tenemos manera de agradecerte más que servirte, Padre. Gracias, Señor.
Señor, si alguien de mis hermanos está padeciendo alguna enfermedad, invocamos tu presencia, Jehová Rafa, y que lo sanes. Si alguno de mis hermanos tiene algún problema económico, invocamos a ti, Señor, a Jehová Jireh. Pero sobre todo, Señor, a partir de este momento invocamos a Jehová Sama, que estás con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin de este mundo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque todo es de ti, Señor. Porque vives en nuestro corazón. Porque eres nuestro Rey soberano. Porque en ti tenemos esperanza de vida eterna. Porque vives, Señor, y reinas para siempre. Aleluya. Amén. Amén y amén. Él vive.